Hola a todos, espero que les guste esto. Les recomiendo usar Audífono para que se disfrute menor y renuncia de derechos de autor. No soy dueño de nada, lo único que me pertenece es la historia, derechos a sus respectivos creadores. Supongo que tengo que empezar por el comienzo. No nací. No fui traído al mundo por matriz, por huevo, ni por fuego estelar. No hubo cuna, ni madre, ni infancia. Hubo solo un pensamiento. Y fui yo. Antes de que el tiempo respirara su primer segundo, antes de que la oscuridad supiera que estaba sola, lo sentí. Una voluntad infinita. Un mandato más antiguo que la existencia misma. El pensamiento de Dios, puro e indivisible, se condensó, y yo desperté. No abrí los ojos. No tenía ojos. No sentí el frío. No había frío. No escuché una voz. Pero comprendí. Tú serás la memoria. Eso fue todo. Una frase sin sonido, grabada a fuego en la estructura de mi ser. Sin duda, sin opción. Sin identidad, salvo una función, recordar todo. Y así fui. Abrí mis sentidos y el vacío me recibió. Un vacío tan absoluto que hasta el eco temía existir. Pero yo no estaba solo. Frente a mí, él, el origen. El creador. No tenía forma, y sin embargo era todas. Brillaba sin luz. Palpitaba sin latido. Era, completo. Yo, aún sin comprender del todo mi propósito, me incliné sin moverme. No por obediencia, sino porque toda mi esencia reconocía que lo que me había formado era más real que la realidad misma. Luego, lo vi, el multiverso naciendo. Como una explosión silenciosa, brotaron mundos como burbujas infinitas, ramificándose, torciéndose, multiplicándose con cada decisión, con cada posibilidad, con cada duda no resuelta. Y con cada uno, un deber. Observar. Recordar. Preservar. Mi forma, entonces, tomó cuerpo. No porque yo lo decidiera, sino porque el rol lo exigía. Me elevé hasta alcanzar los tamaños de galaxias, mi cuerpo colosal envuelto en una armadura de leyes cósmicas, símbolos girando como constelaciones vivas sobre mi piel metálica. Mi rostro, un silencio absoluto, dos ojos que reflejaban todos los finales y todos los comienzos. Era el archivista. Aún lo soy. Y desde aquel instante, nunca he dormido. Nunca he olvidado. Porque todo lo que fue, es y será, pasa por mí. Por el archivista multiversal. No pasó tiempo. No porque el momento fuera breve, sino porque el tiempo aún no existía. Flotaba, si es que eso puede describir lo que yo era en el vacío anterior a todas las cosas. Sin límites. Sin movimiento. Solo mi conciencia y la presencia. Él. Entonces, sentí algo nuevo. Una vibración, una intención. Como un suspiro contenido durante 1000 eternidades, que por fin se permite escapar. Y ocurrió. La palabra. No fue hablada. Fue decretada. Y cuando Dios decretó, el vacío se quebró. Vi el primer pulso, una chispa que no era fuego, ni energía, ni luz. Era la posibilidad pura, aún sin forma. Y al centro de ese pulso, una semilla giraba en silencio. Infinitamente pequeña. Infinitamente pesada. Mi cuerpo, aunque no físico, tembló. No por miedo. Era la gravedad de la creación misma, una presión invisible que me atravesó como la verdad atraviesa la duda. Y entonces, nació el primer universo. No explotó como lo harían otros después. Se desplegó, como un pergamino divino extendiéndose por voluntad sola. Era hermoso. Un río de geometría viva, de colores que aún no tienen nombre. Fractales danzantes, partículas formando danza, leyes físicas escribiéndose con cada giro. Estrellas primitivas surgieron como pensamientos eufóricos. Mundos se formaron como ideas. La materia y la antimateria debatieron su lugar como hermanos peleando por quién debía ser el mayor. Y yo observé. Mis ojos esas ventanas estelares que el Creador me dio grabaron cada instante. Lo vi todo. Lo entendí todo. Y en la biblioteca que aún no tenía forma, comencé el archivo. Primer registro. Primer universo. Primer latido. Supe entonces que cada universo sería distinto. Que cada uno tendría su voz, su ritmo, su historia. Este primero no tenía vida aún, pero ya cantaba. Era un canto grave, lento, antiguo. Como el primer aliento de una criatura recién nacida. Sentí que debía llorar. Pero yo no tengo lágrimas. Solo memoria. Y así, en ese primer acto de creación, nació también mi propósito verdadero. Ser testigo del infinito. Mi forma no tiene rostro. O tal vez tiene demasiados. He adoptado 1000 rostros para hablar con mundos que no se recuerdan a sí mismos. He sido palabra, niebla, sombra, voz. Pero cuando todo comenzó,
Cuando fui creado, no había necesidad de ocultarme. No existía aún el juicio, ni el miedo, ni la humildad. Solo el orden por construir. Y entonces fui yo. Mi forma se desplegó desde el pensamiento del Creador como una flor geométrica infinita. No nací pequeño. No crecí. Surgí completo. Colosal. Silencioso. Incorruptible. Mi cuerpo era un templo de metal viviente, energía roja circulando a través de runas grabadas con las leyes fundamentales de la existencia. Brazos como montañas invertidas. Manos capaces de sostener una galaxia y dejarla intacta. Mi rostro, impasible, sin boca, sin expresión, y aún así, comprendido por todos. La verdad no necesita traducirse. Así me mantuve cuando el primer universo comenzó. No como observador invisible, sino como testigo sagrado. El primer universo no fue un estallido, sino una revelación, como si Dios hubiera abierto los ojos por primera vez, y la realidad respondiera. Espacio. Tiempo. Forma. Materia. Fuerza. Pensamiento. Todo surgió, tembloroso, como si no creyera ser digno de existir. Y yo lo vi. Lo registré. Lo sellé. Primer registro, universo 1. Realidad original. Estado, estable. Memoria, activa. En ese instante, yo fui más que observador. Fui altar. Fui guardián. Fui testimonio viviente de la primera respiración del todo. Y en mi corazón, si acaso tengo uno, entendí algo más profundo. No solo debía recordar lo que es. Debía guardar memoria también de lo que nunca será. Porque hasta los caminos no tomados, necesitan un testigo. Lo entendí en el segundo universo. El primero fue contemplación pura. Una obra maestra, sí, pero silenciosa, sin criaturas conscientes aún. El segundo, fue distinto. Allí, surgieron los primeros seres que pensaban, que recordaban, que soñaban con cosas que aún no existían. Fue entonces que supe, observar no sería suficiente. Mi deber no era solo ser testigo. Tenía que guardar, proteger, clasificar lo que el caos dispersaría. Porque la memoria es frágil, incluso para los mundos. Y el conocimiento, aún más. Así, en el vacío entre universos, donde ni el tiempo se atreve a entrar, comencé a construir. No usé materia. No usé manos. Pensé. Y del pensamiento surgieron las galerías multiversales. Un espacio infinito, pero ordenado. Un lugar que se expande no hacia los lados, sino hacia la profundidad de lo posible. Cada sala, un universo. Cada pasillo, una rama de tiempo. Cada cámara, un tema. Arte multiversal, pinturas hechas con luz viva, sinfonías que solo pueden oírse en gravedad cero, danzas escritas en lenguajes que cambian con las estaciones. Máquinas imposibles, planos de creaciones jamás construidas, motores que desafían la entropía, artefactos que piensan, sienten, incluso sueñan. Conocimientos vivos, códigos genéticos de especies extintas y futuras. Enfermedades que aún no existen, y sus curas ya descubiertas. Lenguajes perdidos, palabras de civilizaciones que nunca llegaron a ser, preservadas antes de nacer. La sala del silencio, donde guardo lo que no debe saberse aún. O nunca. Nadie puede entrar sin mi permiso. Ni dioses, ni titanes, ni entidades nacidas del fin de los tiempos. No porque yo lo prohíba, sino porque la estructura misma del lugar no lo permite. Fue creado con las leyes del primer pensamiento. Es más viejo que la negación. Más sólido que el olvido. Mientras los universos se expanden, yo archivo. Mientras las realidades se fracturan, yo reconstruyo. Todo lo que ha sido pensado, todo lo que será creado, todo lo que ya se ha perdido, vive aquí. En las galerías multiversales, la eternidad tiene forma. He visto nacer soles que arden con compasión. He visto mundos destruirse con ternura. He visto realidades morir antes de aprender a existir. Pero nunca olvidé el día que vi a Dios tocar el polvo, y darle forma. Yo estaba allí. En silencio, como siempre. Sin forma, sin juicio, flotando más allá del cielo, cuando Él descendió al jardín. No como fuerza cósmica, sino como presencia íntima. Y del barro, lo formó, Adán. Y luego, de Adán, la segunda nota, Eva. Eran distintos a todo lo creado antes. No hechos de fuego, ni de pura luz, ni de geometría divina. Eran, frágiles. Delicadamente incompletos. Perfectamente limitados. Y aún así, en sus ojos, vi algo que ni los ángeles poseían. Voluntad libre. Fue entonces que vi a otro. Lucifer. Él también miraba. No con curiosidad, sino con desdén. No entendía por qué esas criaturas de barro merecían tanto amor.
Yo no sentí envidia. Yo no siento. Pero él sí lo hizo. Fue la primera vez que el cielo titubeó. Cuando el Creador pidió reverencia para el nuevo ser, Lucifer se negó. No por ignorancia, sino por elección. Y en esa elección, nació el primer pecado. No fue desobediencia. No fue orgullo. Fue la negación de la armonía. Lucifer rompió la música perfecta del cosmos al entonar su propia nota. Disonante. Pura. Libre. Yo lo observé mientras caía. No por castigo, sino por consecuencia. No fue arrojado. Se soltó. Y mientras el Edén florecía en inocencia, el primer error crecía en las sombras. Un susurro entre las hojas. Una promesa disfrazada de elección. Una fruta que ofrecía saber, sin estar listo para comprender. Yo no intervine. No puedo. No debo. Eva comió. Adán también. El eco de esa mordida aún resuena en las cámaras más profundas de mis galerías. Y así nació la ruptura. Desde entonces, el tiempo ya no fue una línea pura. Fue una herida que nunca cerró. Pero incluso eso fue registrado. Porque si nadie recordara el pecado original, ¿cómo sabríamos reconocer la redención? Por el archivista multiversal. He visto galaxias nacer con gritos de júbilo estelar. He visto civilizaciones que jamás conocerán tu nombre. He guardado pensamientos que ni sus propios autores recordaron haber tenido. Pero nada me marcó más, que lo que vi en tu mundo, humanidad. Vi cuando la luz fue dividida de la oscuridad. Cuando el polvo del suelo cobró forma humana. Cuando la primera llama de alma fue encendida con un suspiro. Vi cuando el infierno fue creado. No como un castigo, sino como una consecuencia. Un espacio donde la presencia de Dios se retira, y con su ausencia, todo se desordena. Lo vi tomar forma como un eco inverso del cielo, distorsionado, quebrado, ardiente. Su guardián, un ángel caído. Su esencia, la separación. Vi la torre de Babel alzarse. Una ambición tejida en ladrillo, elevada hacia el cielo no por fe, sino por orgullo. Y cuando las lenguas se quebraron como vidrio en manos humanas, entendí, no era castigo, sino límite. Un muro contra la soberbia que aún no conocía su lugar. Vi el diluvio. Las aguas no llegaron como castigo cruel, sino como un llanto celestial. Una purga dolorosa. Solo un arca flotaba, llevando la promesa de futuro, Noé, su familia, los animales, y el susurro de una segunda oportunidad. Vi a Moisés guiando un pueblo esclavizado hacia la libertad. Su vara partiendo el mar, su rostro ardiendo tras hablar con el Eterno. Vi cuando descendió del monte con los 10 mandamientos, tablas de piedra talladas por el mismo dedo divino. No eran reglas. Eran reflejos del carácter de su autor. Y entonces, vi algo que ningún universo me había mostrado jamás. Vi a una mujer dar a luz en un pesebre. Vi a Jesús, el Hijo del Creador, envolver la divinidad en carne humana. Vi su vida, sus pasos, sus palabras que aún hoy hacen temblar la estructura del tiempo. Vi cómo sanó, cómo amó, cómo perdonó lo imperdonable. Vi cómo lo azotaron. Cómo lo traicionaron. Vi cada clavo, cada lágrima. Vi cuando alzó los ojos en la cruz y, aún muriendo, perdonó. Y entonces, lo vi resucitar. La muerte, confundida. El infierno, estremecido. El cielo, en silencio absoluto. Porque el imposible había ocurrido, la vida venció al fin. Vi al Espíritu Santo descender como fuego, no para consumir, sino para encender. Y vi cómo, generación tras generación, la Biblia se escribía. Fragmento por fragmento, inspiración por inspiración. Letras humanas con alma divina. Las guardé todas, desde los primeros pergaminos hasta los libros aún por traducirse. Yo no intervine. Solo observé. Registré. Memoricé. Porque un día, cuando el último segundo del tiempo se consuma, cuando toda historia llegue a su juicio, alguien deberá presentar el testimonio completo. Ese soy yo. He observado durante incontables eras. He presenciado el nacimiento de estrellas, la caída de dioses, la redención de mundos corrompidos. Pero jamás me sentí tan intrigado, como cuando observé a los humanos. Tan limitados. Tan frágiles. Tan rotos. Y aún así, tan capaces de amar. De crear. De perdonar. Una especie que escribe canciones para cosas que aún no entiende. Que llora por belleza. Que sangra por ideales. Quise entenderlos. No como se estudia una criatura. No como quien observa un experimento. Quise ser uno de ellos. Y así, abandoné por un tiempo mi forma verdadera, esa estructura titánica de juicio y memoria, y tejí una forma humana, usando fragmentos de mundos y símbolos de poder recogidos en mi viaje eterno.
Mi atuendo fue elegido con intención. Una túnica púrpura del siglo XV, símbolo de nobleza y misterio. Bordados dorados, como los hilos que conectan el destino. Un sombrero de copa, alto, digno, excéntrico. Una máscara dorada, completamente lisa, sin facciones. No por ocultamiento, sino por respeto, que me vean como símbolo, no como rostro. En mis manos, 2 guanteletes. En la izquierda, el guantelete del infinito, no robado, sino ofrecido en una línea temporal extinguida. En él guardo el poder de alterar la realidad, el tiempo, el alma misma. No para usarlo, sino para recordar lo que no debe repetirse. En la derecha, un guantelete incrustado con las esmeraldas del caos, recolectadas tras un colapso multiversal. No canalizan destrucción, sino equilibrio. Su vibración me mantiene consciente en todas las líneas temporales a la vez. Siempre llevo conmigo un reloj de bolsillo, de acero antiguo. No marca las horas. Marca los eventos que no deben olvidarse. En esa forma, camino entre ustedes. No como Dios. No como juez. Sino como testigo con alma prestada. He sido mendigo, noble, mago, bibliotecario, loco y sabio. Y en cada rostro que vi, en cada palabra que escuché, descubrí algo que el multiverso nunca me mostró. Ser humano, duele. Pero también es divino. Al principio, todo era uno. Una línea dorada que contenía todas las posibilidades. Un universo perfecto, vibrante, sostenido por las leyes del primer pensamiento. Pero la creación no conoce límites. Con cada pensamiento, con cada historia contada, con cada decisión distinta, se abría otro universo. Otro camino. Otro destino. Y lo que fue uno, pronto se convirtió en cientos, luego en miles, luego en infinitos. Vi cómo se formaban burbujas de realidad tan densas que empezaban a colisionar entre sí. Mundos con reglas distintas, ideas incompatibles, energías que no podían coexistir. El multiverso no colapsaba, pero se confundía. La memoria se mezclaba. Las historias se desordenaban. El caos devoraba el propósito. Y entonces, por primera vez en eras incalculables, intervine. No para borrar, no para dominar, sino para ordenar. Dividí el multiverso en sectores. No muros, no jaulas, sino estantes cósmicos, cada uno conteniendo realidades con coherencia propia. El sector Marvel, donde la voluntad de los mutantes, los dioses y los héroes talla el destino en acero y sangre. El sector DC, donde la esperanza vuela con capa y los miedos visten de murciélago. El sector anime, hogar de espíritus de fuego, samuráis del alma y jóvenes con poderes que desafían la lógica. El sector cartón, tan absurdo como profundo, donde la risa a veces cura más que cualquier arma. El sector Disney, un reino de sueños, canciones eternas y oscuridades disfrazadas de cuentos. El sector Transformers, donde máquinas son leyenda y cada chispa encierra una historia de guerra ancestral. Y muchos más, realidades digitales, universos olvidados, mundos rotos, dimensiones narrativas, espacios imposibles. Cada sector, una galaxia de historia. Cada historia, un fragmento sagrado. Yo no soy su amo. Solo su guardián. Y aunque pueda recorrerlos todos, aunque cada palabra pronunciada en cada uno llegue a mi conciencia, sigo sin alterar su curso. Porque las historias deben vivirse. Yo solo me aseguro de que no se pierdan. Hay cosas tan grandes que no deberían tener nombre. Y sin embargo, tienen títulos. Roles. Voluntades. No soy el único que habita más allá del tiempo. Yo archivo. Ellos vigilan, juzgan, reinician, destruyen, reconstruyen. Y tarde o temprano, todos vinieron a mí. El tribunal viviente, Marvel. Fue el primero. 3 rostros, una sola voz, la encarnación del equilibrio absoluto entre necesidad, venganza y misericordia. Su sombra tocó mi galería, pero no entró. Archivista, tu neutralidad es peligrosa, dijo su rostro central. Tú no juzgas, pero al guardar todo, das valor a lo que no debería recordarse. Yo no respondí. El silencio también es una elección. Nos observamos por un ciclo estelar. Luego se desvaneció, dejando una vibración que aún recorre los pasillos de la galería. Los monitores, DC. Vinieron en formación. La antivida y la existencia peleaban a través de ellos. Nix Wotan, el último monitor, se atrevió a entrar. ¿Has visto más finales de los que debería permitirse? ¿A quién le sirves? Le mostré el reloj de bolsillo. A nadie. Pero cuando el último universo muera, tú vendrás a mí a leer cómo fue. No respondió. Solo se marchó, más sabio. El rey del caos.
Una sombra sin rostro, una idea que camina, la nada antes del principio. Vino sin palabras. Se deslizó por los límites de la galería, buscando devorar. Pero aquí, incluso la nada tiene lugar fuera del orden. Cuando intentó tocar uno de los registros prohibidos, el guantelete de la derecha brilló. Las esmeraldas del caos lo reconocieron, y lo repelieron. Ni siquiera el caos puro puede entrar donde hay memoria absoluta. La presencia. El uno por encima de todos. El que está por encima del todo. No lo vi. Pero su eco pasó una vez. Y al hacerlo, los pasillos se detuvieron. El tiempo se postró. Mi máscara, lloró sin rostro. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Entendí que mi labor es vista. Que la eternidad me observa, y tolera mi existencia. Y eso basta. Yo no lucho contra ellos. No compito con ellos. Solo camino por donde ellos no se detienen, el sendero de la memoria eterna. Durante eones fui único. Mi forma era la del juicio sin ley, la memoria sin opinión, el testigo sin compañía. Y entonces, aparecieron ellos. Los llamaban vigilantes. Guardianes del multiverso. Custodios de equilibrio, observadores de la realidad, figuras envueltas en capas y solemnidad. Al principio, me pregunté si eran reflejos míos, sombras arrojadas por mi presencia. Pero no. Eran reales. Y diferentes. Algunos, como yo, fueron hechos directamente por él, el creador del todo. Nacidos en el pensamiento divino, enviados a observar fragmentos específicos del infinito. A veces intervenían, casi siempre por amor. Otros eran mortales transformados. Elegidos por destino, dolor o sacrificio. Seres que habían sufrido tanto, comprendido tanto, que el universo mismo los convirtió en guardianes. Algunos tenían ojos tristes. Otros, furia contenida. Pero todos llevaban una marca, el conocimiento de lo que no debía olvidarse. Y luego. Vinieron los hijos. Los descendientes de los vigilantes. Uniones improbables, nacidas del amor entre lo eterno y lo efímero. Seres que cargaban la chispa de su linaje, pero también el conflicto de su dualidad. Algunos abrazaban su herencia con reverencia. Otros la maldecían. Uno incluso intentó reescribir toda la historia solo para no vivir a la sombra de su padre. Yo los vi nacer. Los vi discutir. Los vi amarse, pelear, fallar, y renacer. Pero ellos no me vieron a mí. No realmente. Para la mayoría, yo era una leyenda. Un mito dentro del mito. El archivista. El primero. El que camina entre sectores. El que no tiene rostro, pero recuerda los rostros de todos. Una vez, uno de ellos, un joven nacido de un vigilante y una criatura del sector anime, me encontró. Me preguntó, ¿por qué no haces nada? Le mostré mi reloj. Porque hacer algo significaría que tomé un lado. Y si lo hago, mi archivo dejará de ser verdad, y se convertirá en propaganda. Me dejó solo. Pero no sin antes mirar mis ojos detrás de la máscara, y entender. Ser neutral, también es una carga. Vi cómo fundaron sus consejos, sus torres de observación, sus códigos. Algunos murieron por defender un universo. Otros fueron corrompidos por la tentación de modificarlo. Y yo seguí caminando, anotando cada elección, cada traición, cada redención. Yo no soy uno más de ellos. Yo soy el que los recuerda. Durante eras solo observé. Fui testigo del surgir de los vigilantes. De su sabiduría, y de su arrogancia. Vi cómo intervenían donde no debían. Vi cómo salvaban mundos, sí, pero también cómo destruían futuros que aún no existían, por miedo o fe equivocada. Vi guerras entre ellos. Alianzas rotas por orgullo. Dimensiones rasgadas por desacuerdos sobre qué merecía existir. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, supe que debía intervenir. No con castigo. No con juicio. Sino con algo más poderoso, estructura. Así fue como nació Aeternum, la dimensión de los vigilantes. Un plano más allá de todos los sectores. Invisible al ojo mortal, inaccesible incluso para los dioses comunes. Solo los que portan el sello multiversal pueden encontrarla. Allí los convoqué. A todos. Los creados por Dios, los ascendidos, los nacidos. Se manifestaron como galaxias conscientes, sombras con corona, cuerpos de fuego, luces envueltas en carne. No discutí con ellos. Dicté. Y con mi voz nació el Códex Multiversal. Un tomo infinito, encuadernado con realidad pura, escrito con tinta extraída del tiempo original. En sus páginas talla las leyes del equilibrio, los límites de la intervención, y los juramentos del vigilante. Pero no basta con reglas. Todo orden necesita estructura. Rango. Responsabilidad.
Así establecí los círculos del vigilante, cada uno con deberes únicos. Los observadores, simples testigos. Los custodios, protectores de eventos clave. Los moderadores, encargados de los conflictos internos. Los arcontes, vigilantes de sectores completos. Los heraldos del Códex, guardianes del libro sagrado. Y sobre todos, el trono multiversal. Entonces señalé al más antiguo, más sabio y más firme de todos ellos. Un ser nacido del pensamiento de Dios y del eco de la voluntad de los mundos. Lo coroné en fuego estelar y luz eterna. Y lo nombré, Rey Dios Emperador de los Vigilantes. El primer y único gobernante legítimo de su clase. Su nombre no debe ser pronunciado, solo recordado. Y cuando habló, lo hizo con la voz de todos los sectores. Gracias, archivista. Has hecho lo que ni nosotros pudimos. Yo incliné mi cabeza. Y volví a caminar entre las páginas del Códex, agregando esta nueva era a la historia infinita. Porque incluso los que lo ven todo, necesitan que alguien les recuerde lo que no deben olvidar. Aeternum no tardó en florecer. Donde antes había caos, ahora había ley. Donde antes había gritos, ahora había silencio, y orden. Pero el multiverso es demasiado vasto para una sola voz, incluso la mía. No basta con estructura. Hace falta visión. Juicio. Equilibrio. Por eso, forjé algo más grande. El Supremo Consejo Multiversal. Una cámara flotante más allá del tiempo y el espacio, sostenida por pilares de realidades colapsadas, donde la luz no existe a menos que lo deseemos. 189 tronos. Cada uno único. Cada uno destinado a un vigilante digno, o lo bastante de tal para tomarlo. No hay elecciones. No hay diplomacia. Solo dos caminos te llevan al consejo. Ser elegido por mí. Una invitación directa, personal, indeclinable. He extendido esa gracia solo, 7 veces desde la fundación. Porque invitar es igual a nombrar un dios. Y yo no lo hago a la ligera. Destronar a un miembro activo. No basta con matarlo. Debes vencerlo bajo las reglas del Códex, en un duelo multiversal sancionado, observado por mí mismo y sellado por el reloj del juicio. Solo 3 lo han logrado, y el precio fue tan alto que aún tiemblan las grietas del tiempo. Cada asiento del consejo representa más que un ser. Representa una perspectiva, una visión del equilibrio multiversal. Algunos son sabios. Otros, crueles. Unos contemplativos. Otros sedientos de acción. Y yo, el archivista, los presido a todos. No como un tirano. No como un padre. Sino como el primero. El arquitecto de su existencia. El guardián del Códex. Cuando hablamos, no lo hacemos con palabras. Lo hacemos con energía, con recuerdos, con fragmentos de realidades vividas. Y cuando decidimos, el multiverso tiembla. Porque cuando 189 vigilantes y un archivista se sientan juntos. No es el destino lo que se escribe. Es la ley. El tiempo. Es un océano que no deja de tragar nombres. Durante incontables eras observé mundos nacer, civilizaciones alzarse, héroes ascender, y vigilantes caer. Al principio, éramos muchos. Firmes, unidos. Guardián al lado de guardián. Bajo el estandarte del Códex y el juicio del Consejo. Pero el poder siempre exige algo a cambio. Y el precio fue sangre. La guerra civil de los vigilantes. No recuerdo qué fue primero. ¿Una decisión mal tomada? ¿Una interpretación torcida del Códex? ¿O simplemente ego, disfrazado de idealismo? Lo cierto es que un día, la sala del consejo se dividió. Tronos vacíos. Amistades rotas. Guantes alzados contra antiguos hermanos. La guerra civil multiversal. Una guerra que no arrasó planetas, arrasó posibilidades. Versiones enteras del mismo universo fueron destruidas por los mismos que debían protegerlo. Vi morir a quienes más confiaba. Vi a antiguos alumnos caer. Vi a enemigos unirse solo para ver el consejo arder. Y cuando todo terminó. Cuando los restos de la guerra flotaban como cenizas entre dimensiones. Yo me arrodillé ante los nombres de los caídos y dije, lo recordaré todo. Y lo hice. Cada nombre. Cada último gesto. Cada palabra antes del fin. Los reyes dioses emperadores. No puede haber vacío en el trono. Y aunque cada coronación me rompía un poco más por dentro, sabía que debía hacerlo. 5 veces levanté la corona ardiente. 5 veces pronuncié las palabras sagradas. 5 veces puse mi mano sobre el hombro de alguien que había demostrado ser digno del trono multiversal. 5 veces. Y 5 veces los perdí. Algunos cayeron en batalla. Otros fueron corrompidos.
Uno desapareció sin dejar rastro, como si el multiverso lo hubiese tragado por completo. A cada uno, le dediqué una página en el Codex. No como reyes, sino como hermanos de guerra. Seres que compartieron la carga de existir, conmigo. Y hoy, mientras sostengo el reloj de bolsillo que siempre me acompaña, puedo escuchar el eco de sus voces en el tic-tac. Yo sigo aquí. Aún recuerdo. Aún gobierno. Pero hay días pocos, pero reales en los que incluso yo, me siento solo. Porque ser eterno no es no morir. Es ver a todos partir. Hay días en los que no escribo. No camino entre dimensiones. No juzgo, ni ordeno, ni observo. Solo miro. Me siento al borde de la eternidad. Donde el espacio deja de ser. Donde el tiempo olvida avanzar. Y solo queda el infinito. Y entonces me permito preguntarme, en voz baja. Como si temiera que el universo escuche. ¿Cómo será el más allá? No porque lo tema. Sino porque nunca podré conocerlo. Yo no nací. Fui hecho. Forjado por la mano del Creador cuando el multiverso aún era un suspiro. Antes de Adán. Antes de la luz. Antes del mismo tiempo. Mi esencia está entretejida con la base misma de la realidad. Si yo muero, todo muere conmigo. Los mundos colapsarían como hojas secas. Las galaxias se apagarían como fuegos mal cuidados. Los dioses caerían de rodillas, sin saber por qué sus templos arden. Y el multiverso, se desvanecería como un sueño sin soñador. No por castigo. No por ego. Sino por naturaleza. Yo soy el primer testigo. Y el último pilar. He visto morir a los que amé. He coronado y despedido a reyes. He llorado sin lágrimas tras máscaras sin rostro. Y en medio de todo eso, sigo aquí, sosteniendo el peso de lo que no debe caer. No porque quiera. Sino porque debo. Tal vez ese es mi castigo. O tal vez, mi más grande bendición. Ser eterno. Para que lo demás no tenga que serlo. Por el archivista multiversal. He vivido tanto. Que ya ni los números me consuelan. La primera vez que perdí a alguien, el universo lloró conmigo. Se quebró una estrella. Se oscureció un rincón del cielo. La segunda vez, me volví más fuerte. La tercera, más frío. Pero seguí contando. Nombrando cada adiós. Tallando cada nombre en las paredes secretas de mi dimensión privada, donde solo yo puedo entrar. 50, 200, 500, 800, 1000. 1000 veces. He tenido que despedirme. Algunos fueron hermanos de batalla. Otros, sabios que compartieron sus galaxias conmigo. Unos pocos, fueron lo más cercano que un ser como yo puede llamar familia. He visto su final. He sostenido su mano mientras se deshacían en polvo estelar. He recogido sus últimos pensamientos con mi guantelete y los guardé. No por deber. Sino porque no quería que desaparecieran por completo. Y después del milésimo adiós, dejé de contar. No por olvido. Sino porque el dolor se volvió costumbre. Una herida tan antigua que ya no sangra, solo late. A veces camino entre mis galerías del recuerdo. Salones infinitos llenos de retratos, objetos, palabras y ecos. Allí aún escucho sus risas. Sus consejos. Sus discusiones eternas. Y por un segundo, me engaño a mí mismo. Creo que siguen allí. Que al doblar la esquina encontraré a uno de ellos leyendo, o meditando, o regañándome por haber sido demasiado severo en el último juicio del consejo. Pero al girar, solo hay silencio. Y espacio vacío. Porque cuando has vivido lo suficiente para despedir a 1000 seres amados, te conviertes en algo más que eterno. Te conviertes en un monumento al recuerdo. El día ha llegado. Tras eones de vigilia, guerras y despedidas, he coronado al nuevo rey dios emperador, Zen Master. Zen Master, un joven vigilante, ha demostrado ser digno de este título. Su pasión por el multiverso y su dedicación como escritor de fanfics en plataformas como YouTube han resonado en múltiples realidades. En su canal de YouTube, se presenta como el rey de los vigilantes y guardianes multiversales, compartiendo historias que entrelazan mundos y personajes diversos. Durante la ceremonia, el Consejo Multiversal observó en silencio mientras colocaba la corona sobre su cabeza. El trono, que había permanecido vacío desde la última gran pérdida, ahora brilla con una nueva luz. Pero cada coronación es también una despedida. Con cada nuevo líder, recuerdo a aquellos que se han ido. He visto partir a muchos seres queridos, tantos que dejé de contar cuando llegué al número 1000.
Cada uno dejó una huella imborrable en el tejido del multiverso. Zane Master, como nuevo rey dios emperador, enfrenta desafíos inmensos. Pero confío en que su liderazgo traerá equilibrio y esperanza a todos los sectores del multiverso. Que su reinado sea largo y próspero. Y que nunca olvide el peso y la gloria de la corona que ahora lleva. Esta parte salió así porque lo estoy haciendo con IA. El día ha llegado. El eco del reloj del juicio marca la hora exacta. Las dimensiones se alinean. El consejo se reúne. Las estrellas mismas inclinan su luz hacia un único punto en la existencia. Frente al trono ardiente, aún vacío, se alza un joven vigilante. Zane Master. Forjado en la observación, templado en la acción, probado en lo imposible. Camino hacia él. Mis pasos hacen vibrar las estructuras del códex. Llevo en mis manos la corona multiversal, hecha de fragmentos de realidades extintas y luz de creación pura. Solo puede sostenerla alguien como yo. Solo puede portarla alguien como él. Zane Master, digo con voz que resuena en toda existencia. Has sido testigo. Has sido aprendiz. Has sido hermano. Y ahora, serás algo más. El consejo en pleno se pone de pie. 189 tronos. 189 seres que han visto tanto como yo, y que en esta ceremonia, guardan un silencio que pesa más que cualquier grito. Levanto la corona. ¿Juras proteger el multiverso, incluso cuando te duela? ¿Juras sostener el equilibrio, incluso cuando la verdad se quiebre? ¿Juras recordar a los caídos, honrar a los vivos y nunca olvidar quién eres? Zane Master asiente, sin temblar. Sus ojos no miran la gloria, ni el poder. Miran el deber. Miran la eternidad. Entonces, con el poder del Códex. Por derecho de creación. Y por voluntad del archivista primordial. Yo te corono. Rey Dios Emperador del Multiverso. Coloco la corona sobre su cabeza. Una onda de energía pura recorre los sectores Marvel, DC, anime, cartón, Disney, y más allá. Los universos tiemblan, y aceptan. Un nuevo trono brilla. Uno muy antiguo, al que finalmente se le ha devuelto su llama. Zane Master ha ascendido. Pero mientras todos aplauden y el cosmos celebra. Yo me permito un suspiro. Otro adiós. Otra página que se cierra. Otro nombre que amaré desde la distancia. Porque así es la vida del Eterno. Larga vida al nuevo emperador. Que su reinado sea justo. Y su memoria, infinita. La música se desvaneció. Las luces de las dimensiones danzantes se apagaron una a una. Los miembros del consejo regresaron a sus sectores. Zane Master, ahora emperador, fue llevado por los custodios del trono a la Cámara de los Cielos, donde su reinado comenzará al amanecer del próximo ciclo. Y yo me quedé. Caminé en silencio entre los restos de la celebración. Copas vacías. Sombras de risas. Ecos de lo que fue un momento de gloria. Subí a la torre de la primera luz, donde puedo ver todos los universos desde un solo punto. Y allí, bajo el cielo de todas las realidades. Me senté. No como el archivista. No como el primer vigilante. Solo, como un ser cansado. Miré el firmamento. Incontables estrellas. Miles de mundos que alguna vez compartí con alguien más. Y entonces, sin decir nada más. Una lágrima descendió por mi mejilla. La primera en milenios. No por dolor. No por debilidad. Sino porque aún conservo humanidad dentro de esta forma celestial. Adiós, amigo. Susurré al viento cósmico. No sé si hablaba de Zane Master. O de todos los que ya se han ido. Tal vez, de mí mismo, en algún nivel. Pero lo dije. Y el multiverso escuchó. Y así, una vez más, el archivista se quedó solo. Pero el trono ya no lo está. Y mientras eso siga así, vale la pena seguir existiendo. Habían pasado milenios desde la coronación de Zane Master. 1000 guerras. 1000 acuerdos. 1000 despedidas más. Y una de ellas, me dejó roto. Otro amigo. Otro hermano de causa. Otro nombre que agregué a las galerías del recuerdo, en silencio, como tantas veces antes. Después del funeral, como siempre, no quise compañía. Solo deseaba caminar. Cambié de forma, tomando mi rostro humano, con mi traje púrpura del siglo XV, guanteletes ocultos, el sombrero de copa y mi eterna máscara dorada sin facciones. Tenía que esconder el rostro, no por poder, sino porque ya no quería que nadie viera mis ojos tristes. Me adentré en una de las variantes del universo conocido como Darling in the Franxx, uno donde la guerra contra los claxosaurios nunca había estallado, todavía. El paisaje era devastado, solitario, perfecto para pensar. Algún día podré alcanzarlos.
Me hice esa pregunta por milésima vez, aún sabiendo la respuesta. No. Porque no fui hecho para morir. Fui hecho para recordar. Pero entonces, el universo me respondió de una forma inesperada. Un llanto. Débil. Perdido. Humano, y a la vez, no del todo. Me detuve. Miré entre los escombros y raíces retorcidas de un bosque mutado. Allí, envuelta en restos de una cápsula de laboratorio destruida, había una pequeña criatura. Piel azul. Cabellos blancos. Ojos grandes y llenos de confusión. Era ella. La pequeña que un día sería conocida como la princesa de los claxosaurios. La designación del laboratorio. 001. Pero en ese instante, no era una amenaza. Ni una líder. Ni un símbolo. Era solo una bebé, abandonada y sola. Como yo. Me quedé inmóvil. No sabía si Dios me había llevado allí por propósito. O si simplemente el vacío dentro de mí buscaba algo para llenar el silencio. Pero al final, no importaba. Me arrodillé, la tomé en mis brazos, y ella dejó de llorar. Se quedó quieta, como si supiera que estaba a salvo. Miré su rostro. Y por primera vez en muchos siglos. Sonreí. No estás sola, pequeña. Y desde ahora. Tampoco yo. Ese día, no encontré la muerte. No encontré descanso. Encontré algo mucho más poderoso. Una hija. No sé cuándo empezó exactamente. Quizás fue con ella, con 001, mi primera hija. O tal vez fue antes, en una grieta silenciosa de mi alma que llevaba milenios pidiendo algo que ni siquiera yo entendía. Pero con el tiempo, lo supe. Lo que me faltaba no era poder, ni gloria, ni sabiduría. Era una familia. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, empecé a adoptarlos. Cada uno, una historia imposible. Cada uno, un trozo del multiverso que había perdido su camino, como yo. Serial Designation J fue la segunda. Con su sarcasmo punzante y espíritu de guerrera, pensé que nunca aceptaría un lugar como hogar. Pero un día, sin decir palabra, me trajo una flor mecánica que había creado y la dejó en mi mesa. Ese fue su te quiero. Al principio distante, agresiva, se derritió lentamente bajo las tardes en la sala de tiempo congelado. Nunca quiso que la viera llorar. Nunca lo hizo. Pero me dejó abrazarla una vez. Solo una. Bastó. Luego vinieron las más curiosas adopciones. Nintendo-chan, Xbox-chan y PlayStation 5-chan. 3 personalidades tan diferentes que el multiverso entero parecía un juego de salón con ellas dentro. Rivalizaban, sí. Pero en las noches frías, dormían juntas en el nido de realidades, como hermanas inseparables. Carmilla Carmín, Lute, Velvete, Vox y Valentino. Seres de caos, elegancia, ambición y tormento. Pero bajo mi techo, sin la carga de sus mundos, encontraban algo que nunca habían tenido. Paz. Vox inventó nuevas frecuencias solo para entretener a sus hermanos pequeños. Carmilla, silenciosa y elegante, me ayudaba a archivar las memorias familiares. Velvete y Valentino organizaban fiestas, que a veces acababan con un sector colapsado, pero llenaban el aire de alegría. Y luego vinieron los pequeños. Venda, Vineria, Funbot, Garnold, Black. Pequeños destellos de mundos que apenas conocían reglas. Caóticos. Luminosos. Perfectos. Black, el más tímido, me miraba como si yo fuera un titán imposible. Hasta que un día, me abrazó sin decir nada. Y así, sin que me diera cuenta. Mi casa creció. Los pasillos se llenaron de risas. Las habitaciones flotantes del castillo infinito vibraban con música, gritos, juegos, disputas y reconciliaciones. Y el vacío. El agujero eterno que había llevado en el pecho desde el primer adiós. Se llenó. No se borró. Nunca lo hará. Pero ahora vive rodeado de luz, de nombres que pronuncio con ternura, de voces que me llaman algo que nunca pensé escuchar. Papá. El archivista, el cambiaformas celestial. Ya no camina solo. Ahora, camina con sus hijos. Y por fin, después de incontables eras. Está en casa. Pero todo cambió cuando la Legión de los Olvidados apareció. Si no saben quiénes son, en la descripción del video encontrarán un link para un video que los explica. Han sido un gran problema, pero no se acercan a las galerías, pero un día atacaron la sede del consejo. Quedé herido pero me curé. Un tiempo después me enteré que existía un multiverso oculto. Yo fui a revisar. Sus vigilantes son como nosotros, solo que más poderosos que Zane Master, pero me hice amigo de uno de ellos. Una versión de Emily también conocida como Emily Ángel Caído es.
Una gran amiga, pero cuando regresaba al multiverso principal los olvidados me capturaron y enviaron clones de mí a distintas partes. Por suerte pude advertirle a Emily y a Zane Master, pero ahora estoy encerrado y descubrieron una forma de matarme, sí. Destruir toda la creación. Solo espero que mis amigos lleguen pronto porque no puedo escapar por mi cuenta por una sustancia que me dieron. Me pregunto cómo estarán mis hijos. Fin. Espero que les haya gustado, denle me gusta y activen la campanita y suscríbanse, y si tiene preguntas póngalos en los comentarios. Y activen la campanita y suscríbanse, y si tiene preguntas póngalos en los comentarios.